¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestras actividades. Nos corresponde presentar un artículo científico, como es habitual. Por supuesto que entendemos la situación de emergencia que vive nuestro país y la relevancia que tiene el hecho que estemos informados y que como institución y además de forma personal tengamos este conocimiento y tomemos las medidas necesarias para mitigar lo que pues ya es inminente para el mundo, ¿no? Entonces, bueno, les voy a presentar a la doctora Viridiana Arias Bujanda, es compañera nuestra, compañera residente de tercer año, y ella nos va a presentar un tema pues realmente novedoso. Siempre es importante para nosotros en nuestra área pues explorar y tener nuevas herramientas de tratamiento para los padecimientos que atendemos, y entonces va a presentar un tema que resulta así. Por esta cuestión de tiempo, pues sí tuvimos que hacer algunos ajustes. Entonces la mala noticia es que no hubo Digivote para todos, no estén muy tristes. Algo favorable trajo el coronavirus mientras llega, y vamos a omitir también la lectura del resumen para que podamos pasar directamente a la presentación y luego tengamos tiempo para la discusión. ¿Sale? Hola, buenos días. Pues como el doctor comentaba, yo soy Viridiana Arias Bujanda, residente de tercer año. Antes de comenzar propiamente con la presentación, pues quisiera agradecer al doctor Iliamín Merlín y al ingeniero Cortés por su apoyo en la realización de esta misma y bueno, la coordinación también. Bueno, el artículo se llama Mecanismos terapéuticos de la psilocibina, cambios en la conectividad funcional entre la amígdala y el área prefrontal durante el procesamiento emocional después de psilocibina como tratamiento para depresión resistente. Vamos a ver, antes de iniciar con el artículo, un poco sobre generalidades de la depresión, así como generalidades de psilocibina, empezando ya con los antecedentes, objetivos, la hipótesis, la metodología que se siguió aquí, los resultados como tal, las conclusiones y limitaciones de este mismo estudio. Bueno, pues como sabemos, la depresión es un trastorno psiquiátrico que ha llegado a afectar alrededor de 350 millones de individuos, acorde a la OMS, un padecimiento que ha llegado a generar altas tasas de mortalidad, una baja calidad de vida en los pacientes que lo tienen, un pobre pronóstico, y por esta misma situación, pues los pacientes comúnmente tienen una baja adherencia al tratamiento. Será muy importante definir lo que es la depresión resistente, ya que se han utilizado varias definiciones. En este caso, utilizaremos que sería una ausencia de mejoría tras dos distintos antidepresivos en un periodo de 6 semanas cada uno en un mismo episodio depresivo. Del 60 al 70% de los pacientes que llegan a tener un trastorno depresivo en general no tienen una remisión completa, y es de mucha importancia mencionar que el 30 al 40% de los pacientes, aunque tengan un tratamiento farmacológico con los antidepresivos actuales, pues no tienen una remisión, por lo cual se ha llegado a pensar pues que hay una necesidad cada vez mayor de tratamientos alternos. La psilocibina como tal, pues sabemos que esta es un alcaloide, es un profármaco de la psilocina 4-hidroxidimetiltriptamina, que esta sería la sustancia activa con los efectos alucinógenos propiamente. Se encuentra en la naturaleza en alrededor de 100 a 200 especies de hongos, y en general se conocen como hongos psilocibios. Es como los podemos encontrar, los llaman. Sería importante, antes pues de continuar, tocar un poquito de la historia de lo que es la psilocibina para poder dar un poquito de contexto a esta situación. Pues sabemos que este tipo de hongos se habían utilizado pues de hace siglos en diferentes tipos de culturas, principalmente con fines religiosos, místicos, espirituales. Pero no fue hasta 1897 cuando Arthur Heffter, que fue un alemán farmacólogo, él fue el primero que aisló la mescalina, está obteniéndola de lo que es el peyote, del cactus peyote.
En 1943, Albert Hoffman fue el primero que pudo sintetizar digamos, ya psicodélico como tal, que fue el ácido lisérgico. Durante los años de los 50 a los 60, pues hubo un auge muy grande, incluso se llegaron a utilizar este tipo de psicodélicos digamos, de forma terapéutica, incluso en Estados Unidos, por lo cual, pues Hoffman continuó con esta línea de investigación y pues llegó a sintetizar también la psilocibina, obteniéndola del psilocibe mexicano. En 1968, pues hubo una prohibición en Estados Unidos, se estaban utilizando para diferentes, digamos, procesos terapéuticos, pero la contracultura hippie, pues empezó, digamos, a hacer un abuso de la sustancia, por lo cual se suspendió en 1968 y en 1970 en el resto del mundo. Actualmente, pues, digamos, se ha iniciado otra vez, ha resurgido este interés por este tipo de sustancias, los psicodélicos. Ya en la actualidad, pues se ha observado que tienen una gran afinidad por los receptores, principalmente de serotonina. El 5-HT2A sería uno de los principales. Y bueno, tiene un agonismo parcial o completo, que es lo que se ha llegado a concluir que tiene los efectos alucinógenos. Los pacientes o los sujetos que han llegado a utilizarlo se ha visto que tienen un aumento en la plasticidad cerebral, al igual que la excitabilidad de las mismas áreas. Y bueno, pues sí han observado que tienen unos efectos antidepresivos tras la experiencia psicodélica, que es lo que se trató de estudiar en este mismo estudio, en este mismo artículo, perdón. Hablando ya de artículos actuales, se ve que en 2017 se realizaron algunos protocolos con el uso de ayahuasca en sujetos sanos. La dimetiltriptamina se observó que llegó a tener un aumento en reposo de la corteza cingulada anterior y posterior. Igualmente se observó que la corteza cingular anterior y el lóbulo temporal derecho mostraban mayor actividad. Con psilocibina igualmente hay estudios previos, de los más recientes, el último también fue en 2017, que fue por Hart Harris. Este estudio fue con psilocibina propiamente, se observó una disminución de conexión en el área parahipocampal, de aquí, y frontal, observándose de igual manera una disminución importante en la irrigación cerebral en el área temporal, lo que llamó la atención porque principalmente esta irrigación disminuyó en el área amigdalina, por lo cual se ha hipotetizado que esto tiene mucho que ver con la parte de efecto antidepresivo. En este mismo grupo de pacientes, posteriormente, y en un estudio consecutivo al anterior, que fue 2018, se realizó resonancia magnética funcional para observar la reactividad amigdalina en respuesta a las cargas emocionales, que fueron de Karolinska. Estas son las que utilizaron, y se midió cuál era el efecto tras el uso de la psilocibina. Se observó también que hubo un aumento de respuesta en la amígdala derecha a las caras temerosas y alegres tras un día de tratamiento. Hubo una mayor respuesta también a las caras temerosas contra las neutrales, lo que nos comentaban ellos que era predictivo de mayores síntomas depresivos. Y bueno, ya tras el tratamiento hubo mejoría al día, a la semana y 3 semanas en este estudio. También se visualizó un incremento de actividades en las áreas visuales. Esto fue al procesar todas las caras, ninguna en específico. Ay, perdón. Este sería el artículo como tal, el título original del mismo. Se publicó en este año 2020 en la revista Journal of Psychopharmacology con un factor de impacto en 2019 de 4.221. Bueno, como introducción sería importante abordar algunas de las hipótesis que se tienen. En los trastornos con alteraciones de los procesamientos emocionales, se cree que las disfunciones son principalmente en la conexión del área frontal con la amigdalina, por lo cual aquí en este tipo de artículos se ha llegado a investigar principalmente los cambios neuronales tras la psilocibina, hipotetizando que sean aquí. También se busca encontrar mayor evidencia con el fin de utilizar esta sustancia en trastorno depresivo resistente.
Los objetivos principales serían examinar los cambios neuronales responsables de esta actividad amigdalina tras la psilocibina y de igual modo investigar clínicamente los efectos terapéuticos de esta sustancia en los pacientes pues, que mencionábamos con depresión resistente. Otra cosa que investigaron aquí fue la rumiación, que la rumiación como tal pues vamos a definirla como un patrón de pensamiento enfocado a lo negativo. Digamos, en vez de enfocarnos a las soluciones, son los pacientes que llegan, o bueno, los sujetos que llegamos a concentrarnos en lo negativo. Las hipótesis como tal, como mencionábamos, sería una disminución de la conectividad funcional entre la amígdala y la corteza prefrontal ventromedial. Como sabemos, esta área de la corteza es la que se encarga en gran manera de lo que es el control emocional, inhibición de estos mismos y la alteración entre la conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal ventromedial, pues que puedan asociarse a los cambios en los síntomas o la gravedad de los mismos, al igual que las ideas rumiatorias tras psilocibina. Fueron 19 pacientes con diagnóstico de trastorno depresivo mayor de moderado a grave. Dentro de los criterios de inclusión, fueron pacientes que se les aplicó la escala de Hamilton de depresión, tenían que tener 16 puntos o más. Pacientes como tal con el diagnóstico ya de resistencia a tratamiento. Y pues bueno, al ser pacientes ya resistentes, pues estaban con algún tratamiento farmacológico en ese momento, por lo cual tenían que suspenderlo al menos 2 semanas, que a esto se refiere con 2 semanas de periodo de lavado. Los criterios de exclusión serían el trastorno psicótico, digamos como diagnóstico actual o previo, que hayan tenido un familiar de primer grado con este mismo diagnóstico, antecedentes de manía, que hayan tenido intentos suicidas previos, si eran pacientes embarazadas, igualmente fueron excluidas, y si había historia de abuso de sustancias, igualmente los excluyeron. ¿Cómo se realizó, digamos, esta metodología? Pues hubo 2 sesiones de psilocibina con una semana de diferencia. La primera sesión a los pacientes se les administró 10 miligramos y ya una semana después 25 miligramos. Aquí podemos ver cómo estuvo el cronograma de todo el estudio en sí. En todos los momentos los pacientes, es muy importante referir que tuvieron un apoyo psicológico, que esto fue previo a la primera dosis, agudo y periagudo, que por ejemplo aquí en los triangulitos podemos ver que fue la primera dosis de 10 miligramos, a la semana la segunda dosis. Los cuadritos azules representan como las intervenciones clínicas que se les realizaron, y igualmente las verdes. Entonces vemos que durante todo el transcurso los pacientes estuvieron siendo monitoreados psicológicamente y psiquiátricamente. Bien, ahorita vamos a abordar un poquito más a profundidad sobre las escalas que se aplicaron. Se realizaron resonancias magnéticas funcionales, justo fue con este equipo que fue el 3T Siemens Team Trio. Se aplicaron, como mencionábamos, una resonancia, se realizó una resonancia previa a cualquier intervención, ya sea psicológica o psiquiátrica, y la segunda resonancia fue a la mañana siguiente, a las 10 de la mañana, tras la dosis de 25 miligramos. Durante estos procesos, durante, digamos, la toma de cada resonancia, como se proyectó, digamos, el paradigma de emociones faciales. Entonces fueron diferentes fotografías, pusieron principalmente la neutral, la cara temerosa y las caras felices en un set de 32 fotografías por un periodo de 8 minutos en cada toma. Entonces se dice que cada set tenía 5 fotografías y eran 5 fotografías por cada 3 segundos. Los instrumentos que utilizaron para medir la parte clínica fue aquí la escala de presión de Beck de 21 puntos, items, fue autoaplicable, igualmente fue al inicio y a la semana, tomándose pues como la puntuación grave que conocemos, mayor a 30. Es importante recordar que aquí en la escala de depresión de Beck, menor a 9 o igual o menor a 9 serían criterios de remisión, o menor del 50% de los síntomas o del puntaje actual comparado al basal, también sería un criterio ya de remisión.
También fue el QIDS SR, que es una escala del 2003. Se aplicaron 16, bueno, es una escala que tiene 16 items. Es autoaplicable también, pero mide, digamos, los últimos 7 días. Esta fue, digamos, a más larga duración. Lo que se aplicó fue al inicio, a las 24 horas, a la primera, segunda, tercera, quinta semana, 3 meses y 6 meses tras tratamiento. Entonces podemos ver que los pacientes pues tuvieron un seguimiento prolongado. La puntuación grave en esta escala es de 21 a 27 y los criterios de remisión, a la par que con la escala de presión de Beck, nos hablan de un 50% de disminución del puntaje total en comparación a la basal. Para medir lo que fue la rumiación y la ansiedad, que fueron también objetivos secundarios en este estudio, utilizaron la RRS, que es la escala de rumiación de 22 puntos. Igualmente fue autoaplicable. Se aplicó al inicio, a la primera y a los 3 meses, primera semana y 3 meses. También la STAY, que fue para la ansiedad, que nos habla de estatus o rasgo ansioso, es de 40 puntos autoaplicable y fue al inicio y a la semana. Y pues bueno, como les mencionaba, estos fueron objetivos secundarios del artículo en sí, pero igual no lo reportan posteriormente. El análisis estadístico sí fue algo complejo, la verdad. Sí, principalmente utilizaron este programa que se llama BOLT. Nos habla de lo que es una imagen de contraste dependiente del nivel de oxígeno en sangre. Bajo este programa hubo 4 softwares diferentes que utilizaron. Los softwares en sí eran modelos, digamos, ya basales estándar para compararlos con la reactividad de los pacientes. Entonces vemos que en este tipo de estudio lo que se hace es medir la cantidad de sangre, de irrigación que llega al momento de poner diferentes tareas. La tarea aquí pues fue la de los paradigmas de Karolinska. Entonces, al momento de aplicar estas tareas, que los pacientes las visualizaban, pues se observó así qué áreas pues llegaban a ser más reactivas, ¿no? Qué áreas tenían más irrigación. Los resultados clínicos se midieron por IBM SPSS de estadísticas para Windows. Ya dentro de los resultados como tal, se observó un aumento de conectividad funcional entre la amígdala y áreas visuales. Aquí podemos ver lo que fue en reposo. Sí vemos que había tenido una conectividad funcional baja con las áreas visuales. Ya posterior a lo que fue la administración de psilocibina, o sea, ya comparativamente con las caras, hubo un aumento de la conectividad, principalmente en las cortezas intracalcarina, supracalcarina y todo lo circundante, que sería la cuña, precuña, corteza lateral y occipital. Podemos observar aquí que los niveles de significancia pues fueron menores a 0.001, sí, lo que nos habla pues de algo importante. Hubo mayor conectividad, como mencionábamos, entre la amígdala y las áreas visuales a las caras felices y neutrales, no así encontrándose significancia en las temerosas. Entonces, en ambas, en felices y neutrales, fue una P menor a 0.001. Aquí igualmente podemos ver los modelos posteriores a la psilocibina. Esto nos habla del área amigdalina a las caras felices. Vemos que, bueno, todo lo rojo, lo que se encuentra más rojo, significa mayor conectividad. Entonces, todas las áreas occipitales son las que mayormente se marcaron. Aquí mismo, esto sería como la representación de la amígdala con la conexión, bueno, tras, digamos, la exposición a las caras neutrales. Y de igual manera, eran estas mismas áreas, la intracalcarina, la cuña y estas áreas en el occipital. Ya hablando de los resultados de la conexión funcional entre la corteza prefrontal ventromedial, también vemos que hubo una mayor conexión tras la psilocibina en las áreas occipitales y parietales izquierdas. Aquí en este modelo podemos ver cómo igualmente se observan en el área parietal
Y bueno, aquí lo azul también nos refiere una disminución de conexión. O sea, hay que recordar que entre más roja se ve el área, significa que hay mayor conectividad, y entre más azul, digamos, menor conectividad. En caras neutrales también llamó la atención que hubo una mayor conectividad en cerebelo, al igual que en área parietal. Ya interpretando los resultados en área clínica, vemos que el inventario de Beck a la depresión tuvo una reducción media de 22.26 con una desviación estándar de 11.37, la P significativa de 0.001, mostrándonos que un 63.2 de los pacientes tuvo mejoría en todos los síntomas depresivos, e incluso un 57.9 de estos mismos tuvo ya criterios para remisión. Esta tabla de dispersión nos habla, comparativamente de lo que fue la escala de Beck, y aquí la conectividad entre el área prefrontal ventromedial occipital parietal en antes y después, observándonos, esto se interpretaría como a una mayor disminución de puntaje de Beck, mayor conectividad. Entonces vemos que los individuos, que serían estos puntitos, entre mayor disminución en su puntaje, pues tuvieron una mayor conectividad cerebral en estas áreas de interés que mencionábamos. Aquí en la B igualmente, en esta tabla de dispersión igual nos habla de lo que fue la escala de Beck y la conectividad, mostrándonos igual a menor puntaje, mayor conectividad. Las R's vemos que igualmente fueron significativas, de 0.21 aquí, 0.25. Esta última fue la correlación que se obtuvo entre lo que fue la rumiación y la conectividad igual en el área prefrontal ventromedial derecha, amigdalina, tras el tratamiento. Esta fue distinta porque nos mostró que la amígdala, tuvo una menor conectividad al momento, si las escalas, digamos, nos salían más bajas en rumiación, los pacientes mostraban también una menor conectividad en la amígdala, lo que sí nos pues hace también especular que la amígdala pues sí tiene mucho que ver en esta conexión de rumiación. Los niveles de rumiación se obtuvieron por mediciones repetidas de ANOVA. Fue una reducción inicial a una semana, por lo cual la reducción media nos menciona que fue a 21.58. La P de igual modo fue significativa de 0.001 con un intervalo de confianza de 95 entre 14.3 y 28.83. No hubo diferencias significativas de una semana a 3 meses, por lo cual se postula también aquí mismo en el artículo que los pacientes parece ser que tuvieron una disminución a una semana, pero después de eso se mantuvieron ahí. O sea, ya no hubo mayor significancia ahí, obteniéndose una P de 0.197, el intervalo de confianza de 95, que osciló de menos 14.6 a menos 3.23. Ya hablando sobre las conclusiones, un incremento en la actividad en la corteza visual y conectividad del área de la corteza prefrontal ventromedial y la amígdala podría ser el resultado, o al menos lo que ahorita hemos tratado, han tratado de hipotetizar, del compromiso en las tareas, que esto también digamos que podría ser un sesgo porque mencionan que la psilocibina en sí pues sí puede aumentar lo que es un mayor compromiso de las tareas, o sea, digamos que los pacientes visualmente como que están más activos para tener esta atención, y pues que el reconocimiento emocional post tratamiento aumente. Y bueno, pues esta sustancia promete ser un tratamiento eficaz para la depresión resistente, al igual que para otros padecimientos psiquiátricos. Igualmente, ahorita ya no pudimos leer lo que es el resumen, pero sí nos mencionan que incluso hay varios estudios donde se han probado este tipo de sustancias, principalmente la psilocibina y el LSD en pacientes obsesivos compulsivos y con adicciones, mostrando pues resultados importantes. Sí sería importante comentar que no sería una conclusión pues completa, o sea, sí hay necesidad de más estudios y estudios más robustos para tener mayor fiabilidad, pero pues de igual modo no hay que dejar de lado todos estos resultados. Las limitaciones, ya la verdad cuando las estuvimos discutiendo con mi coordinador,
Pues esto lo refiere en sí el artículo. Menciona que las muestras pequeñas generan poco impacto estadístico, pero bueno, ya viendo las R significativas que lograron obtener, pues al menos sí nos explica un punto 21, un punto 25 de la varianza del fenómeno, de la varianza del fenómeno en sí. Entonces, pues sería como importante continuar estudiando. Que no hay presencia de placebo, lo cual igualmente se justifica porque, bueno, comentan que es complicado, coincidir o dar una sustancia que pueda producir este mismo efecto. Entonces, se ha intentado anteriormente con sustancias como las benzodiazepinas, o se piensa que tal vez otorgar una dosis menor de psilocibina, pero igualmente, pues sí es muy obvio el efecto que nos da, ¿no?, psicodélico. El grupo específico de pacientes, pues como mencionábamos, era del trastorno depresivo mayor resistente, entonces era importante pues tratar de ampliar esto, a lo mejor los diagnósticos en algún otro estudio. Y pues aquí también nos refiere la parte de que, bueno, esta mejoría fue por la psilocibina o la actividad se aumentó por la psicoterapia que recibieron, pero pues la psicoterapia que ellos tuvieron aquí fue únicamente de apoyo, entonces como que sí podría ser sesgo. Y bueno, también comentan que sería antiético, ¿no?, dar este tipo de sustancias sin un apoyo psicoterapéutico. Ya para concluir, me gustaría terminar con esta frase de Albert Hoffman, que menciona que la diferencia entre un veneno, una medicina y un narcótico es solo la dosis, y pues esto con el fin de que esperemos que se pueda continuar haciendo este tipo de estudios. Muchas gracias.